Conexión 2020, donde tú quieres estar. Hola, ¿qué tal amigos de Conexión 2020? De nuevo con ustedes en este programa, acompañándolos, y espero que estén ustedes en casita cuidándose todavía. Bueno, nosotros muy contentas de nuevo de estar aquí con ustedes y de traerles todos estos temas tan interesantes que yo sé que le van a gustar muchísimo. El programa de hoy está recargado de cosas buenas, de temas interesantes. Y el tema del día hoy es el yoga. Hola Janet, hola a todos, qué rico poder estar acá de nuevo con ustedes, claro que sí, mi Janet. Vamos a hablar del yoga y de la importancia que tiene el yoga en nuestras vidas y más en este tiempo de encierro preventivo y más en este tiempo donde tenemos que cuidarnos muchísimo y sobre todo subir muchísimo las defensas, fortalecer esos pulmones para poder, digamos, contrarrestar cualquier condición desfavorable que se pueda llegar a presentar. Yo los invito pues a que veamos este pequeño corto que preparamos para ustedes, para que hablemos un poco de yoga y de qué se trata. Vamos a verlo. Yoga es una palabra muy antigua en sánscrito y yoga traduce unión. Unión entre cuerpo, mente y espíritu. Esta disciplina yoga se ha practicado en todas las culturas e incluso en culturas ya desaparecidas como el continente Mu, Lemuria. Bueno, y también hay información que en la Atlántida, en este continente perdido, también allí se practicó esta disciplina. En la India es donde más se ha fomentado la práctica de la yoga. En el siglo XVIII más o menos el yoga llega a Europa y desde Europa se expandió por todas partes del mundo y en esta época grandes personajes viajaron a la India y trajeron todo este conocimiento, pero en realidad el yoga es mucho más antiguo e incluso parte desde la misma civilización humana. Entonces, como les decía, yoga quiere decir unión entre cuerpo, mente y espíritu. Yoga, más que una postura física, más que una posición, es una disciplina de autoconocimiento, es un estilo de vida. Y en sí, ¿qué es lo que tenemos que aprender a conocer a través de esta práctica? Primero, hay que conocer nuestro cuerpo físico, desde la parte biomecánica, desde la parte glandular, nerviosa, energética. Pero más que eso, también hay que conocer la parte emocional, los pensamientos, los instintos, las emociones. En fin, el yoga es un método maravilloso para nosotros conocernos y aprender a gobernar el cuerpo y la mente. Sí, hay muchos estilos de la yoga como tal o de la práctica del yoga. Una cosa es la yoga, que en yoga es la disciplina en sí misma a través de ejercicios, posturas, prácticas respiratorias, y otro es el yoga, es decir, lo que nosotros conseguimos con esta maravillosa disciplina. El yoga, como le decía en un principio, ya es la conexión total con nuestro ser interior. La yoga no tiene que ver con ninguna creencia extraña, ni mística, ni religiosa. Es una disciplina, un estilo de vida. Es un método en el cual nos permite conocernos a nosotros mismos y saber cuál es el papel de nosotros como seres humanos aquí en el planeta Tierra. Poder entender ese mundo de emociones, ese mundo de sentimientos, ese mundo de pensamientos, que realmente en ninguna parte no lo dicen. De pronto la psicología como tal se acerca un poco al estudio de la mente, al estudio de las emociones, pero resulta que hay algo mucho más allá que es la parte espiritual. Y la parte espiritual tiene que ver con todas esas potencias, capacidades, de todas esas capacidades internas del ser humano como tal, sí, en cuanto a potencia. Entonces lo que nos ayuda es a conocernos realmente espiritualmente. Porque la espiritualidad, cualquier ser humano puede ser espiritual independientemente de la religión, de la creencia, porque dentro de estos procesos la religión es una cosa y la disciplina yoga es otra. Entonces de ahí la importancia de acercarnos un poco a este método de mejoramiento propio, a este método en la que a través de todo este conocimiento nos conocemos a nosotros mismos. Cuando nosotros entendemos cuál es el papel de nuestro planeta Tierra, el para qué fuimos hechos, por qué estamos aquí, y fuera de eso entendemos ese mundo interior
que corresponde a todo ese proceso emocional, mental, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ese aliciente espiritual que todos sentimos, nos permite situarnos mejor en la vida y sobre todo nos permite resolver mucho mejor los problemas que se nos presentan a diario. El yoga tiene muchísimas prácticas, unas de tipo físico, otras de tipo mental, a través de la concentración, y otras que tienen que ver con la respiración. La respiración, como había hablado en el programa pasado, nos ayuda muchísimo a calmarnos, a tranquilizarnos, a relajarnos. Ahora, la respiración nos ayuda a conciliar el sueño. Algo importante dentro de la práctica respiratoria es entender esa dinámica de estas dos fosas que nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos la fosa izquierda y la fosa derecha. Por la fosa izquierda entra energía negativa, por la fosa derecha entra energía positiva. Ambas energías son buenas o ambas son malas. ¿Qué sucede cuando ambas están en exceso? Es decir, cuando tenemos exceso de energía negativa, pues no queremos movernos, levantarnos, no queremos hacer ninguna acción física y esto nos lleva a aquietar tanto nuestro cuerpo como la mente. Cuando tenemos un exceso de energía positiva, pues nos vamos al contrario, hiperactividad, nuestra mente no se puede quedar quieta, pensamientos van, pensamientos vienen. Normalmente hay personas que no pueden dormir en las noches por el estrés, por la ansiedad. Entonces una práctica importante es la respiración y la otra posturas de yoga que nos permitan conciliar el sueño. A continuación les voy a dar una práctica para relajar el cerebro y poder dormir. Si en aquellas noches está desvelado, desvelada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos en una posición cómoda. Puede ser así, con las piernas cruzadas. Si no lo podemos hacer así, en una silla. Nos sentamos en postura cómoda. Y vamos a hacer respiraciones por la fosa izquierda. La idea es con el índice derecho, tapar la fosa izquierda, tomamos aire por la izquierda y exhalamos por la izquierda. Inhalamos por la izquierda y exhalamos por la izquierda. La idea es hacerlo unas 20 veces. ¿Y por qué por la fosa izquierda? Porque la fosa izquierda, como les había dicho en un principio, nos ayuda a relajar, a calmar, a bajar la frecuencia vibratoria incluso del corazón y a relajar nuestro cerebro. Bueno, hasta una próxima ocasión. Consérvense siempre en paz y armonía. Y antes síganos en las redes, sí, redes de Mundovisión. Y me pueden seguir como en Instagram, Yoga Franci Albani, en Facebook, Yoga Franci Albani. Y cualquier inquietud por allí pues nos podemos comunicar. Muchísimas gracias por estar tan atentos a esta sección. Paz y armonía. De verdad que es muy beneficioso para todas las personas. Aquí también, sin importar edad, cualquier persona lo puede practicar, de cualquier condición, talla, color, religión. Es absolutamente para todo el mundo. Y la invitación de Conexión 2020 es para que todos practiquen yoga. Claro que sí. Bueno, Janet, y hoy tenemos un invitado súper especial. Realmente, pues, aceptó nuestra entrevista y pues nos sentimos felices de tenerlo en el programa y él es un guía espiritual de muchas personas en Colombia. Bueno, yo sé que muchos de ustedes lo pueden conocer. Trabaja todo ese proceso de autoconocimiento y guía a otras personas en el mejoramiento de su propia vida. Él es el maestro Sivak. Vamos a verlo en nuestra entrevista exclusiva. Vamos a ver este gran maestro entonces. Bioconexión 2020, donde tú quieres estar. Hola amigos de Conexión 2020, hoy en nuestra sección de Bioconexión traemos a un invitado muy especial. Él es un guía espiritual y es Sivak. Gracias por la invitación para ti, Janet, y para Francia. Estoy abierto a lo que necesiten con todo gusto. Excelente, muchísimas gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación y de verdad que es un honor tenerlo aquí en nuestro programa porque personas como usted están dando luz a la humanidad, ayudando a otras personas a transformarse, a guiar sus procesos de autoconocimiento. Maestro, cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso y todo ese, digamos, todo ese papel que usted ha desempeñado dentro de la vida espiritual como guía de otras personas.
Gracias, Franci. Bueno, para mí ha sido toda la vida. Tengo 58 años, entonces yo puedo decir que estoy en la enseñanza durante esos 58 años, porque desde pequeñito, pues encarrilado con la parte religiosa por cuestión de mi abuela, con la que me crié. Entonces uno empieza en esa parte, pero ya lo que es muy religioso, empezando en la iglesia, como acólito, y creciendo en el mundo también del rosacrucismo. Mi abuela era rosacruz igual que era católica, y así fue que empecé, pero hay muchas cosas que me llegaron no por el lado católico ni Rosacruz, sino porque las mismas experiencias de la vida le van entregando a uno lo que le toca vivir. Eso, o sea, la casualidad no existe, sino la causalidad. Pero ya que yo diga, desde este día voy a empezar a dar la enseñanza, voy a transmitir lo que me ha ayudado tanto, quiero darle como este regalo a la humanidad, porque yo también lo he recibido. Entonces, eso fue en 1986, o sea que vamos ya 34 años de estar transmitiendo la enseñanza. Y te cuento, Francis, te cuento, Janet, que ha sido la experiencia más hermosa. Yo moriré en esto y espero que siguiente vida Dios me dé la oportunidad de seguir transmitiendo la enseñanza. Muy bien, maestro. En este tiempo tan complicado que estamos viviendo, de tantos cambios, además de tanta información que tenemos de esta parte, porque las personas están buscando están en esa búsqueda espiritual mejor, ¿en qué se basa la parte suya? O sea, ¿cuál es esa entrega suya, esa experiencia? ¿Cuál es esa filosofía o ese conocimiento, digamos? Bueno, para mí personalmente ha sido un gran año, ha sido un buen año. Además porque gracias a la enseñanza ayuda a entender este proceso mundial. Dentro de la enseñanza decimos que detrás de un mal siempre hay un bien oculto, siempre hay un bien oculto. Entonces, si nosotros vemos con los ojos de la carne la situación externa, y ahorita que por cuestión de las mismas redes sociales se transmiten cantidad de informaciones que no son reales, que no son ciertas, entramos en incertidumbre, entramos en confusión. Entonces hay que pasar más allá de esa incertidumbre, de esa confusión que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y uno no sabe a quién creerle, uno no sabe qué es lo que va a pasar, uno no sabe si existe o no existe el bicho este, uno no sabe si es que hay unas élites que nos están controlando, que vienen los extraterrestres, que se va a estrellar un meteorito en la Tierra. O sea, es como cultivar una cantidad de temores impresionantes. Ese es el supuesto mal, o lo que es la oscuridad, que siempre ha existido. El trabajo espiritual es ver con los ojos del espíritu, o sea, ver más allá de lo que nuestros ojos carnales ven, a ver qué es lo que realmente está sucediendo en el mundo y si nos beneficia o no nos beneficia. Les cuento que es malo que nos beneficia. Hemos tenido cambios como estar reunidos más en familia, como uno preguntarse, reflexionar, interiorizarse un poco más. Hace unos días salgo yo al parque y veo familias sentadas en el parque comiendo lo que llamamos nosotros por aquí la comida de olla, que hacía tiempo, desde que existe algo que se llaman los centros comerciales, uno no veía que las familias se iban con una olla, una gallina, ir a comer delicioso y compartir en un parque. Estamos volviendo a ese tipo de cosas, claro, porque no hay dónde ir y sentarnos a comer, pues buscamos un parque. Y ver la familia como un poquito más unida, aunque algunos, por falta de la parte espiritual, no han sabido llevarse. Entonces, hay conflictos, hay estrés, hay separaciones, y es porque nos dejamos llevar por ese mal. Entonces, lo que la enseñanza da es que hay que ver más allá, ver por qué está pasando esto. Cada vez que a ti te pasa algo, uno debe preguntar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y para qué? O sea, ¿qué debo aprender? Porque es que la tierra es una escuela de almas y todo lo que está pasando, nada, como te decía antes, es por casualidad. Entonces es un proceso positivo para toda la raza humana. La misma tierra para ella sí se está beneficiando.
menos contaminación, los animalitos están saliendo por todos lados, en fin, es benéfico para el planeta como planeta. Para la humanidad es un sacudón como de alerta. Oiga, despierten, algo está pasando con ustedes, hagan algo. Y nos está haciendo cambiar, nos está haciendo transformar, nos está haciendo abrirnos al mundo, nos está haciendo preguntarnos más, no comer entero, no creer todo lo que vemos y todo lo que escuchamos, sino buscar nuestra propia verdad por nuestra propia experiencia. Excelente, maestro. Sí, eso de tiene mucha realidad porque, bueno, la gente está como loca ahorita también buscando muchas formas de encontrarse a sí misma y también hay una carrera también por encontrar, digamos, esos métodos que los lleve a ese autoconocimiento. Tengo entendido que usted tiene un proceso de escuela, es decir, donde la persona entra y hace unos cursos y va empezando a conocerse un poco más, porque pues bien es cierto que en internet hay muchísima información, pero como también hay mucha charlatanería. Y ver objetivamente lo que es un proceso de enseñanza espiritual, pues se requiere un guía. En este caso, usted, maestro, ¿cómo es ese proceso de escuela que usted maneja, donde las personas pueden encontrarse a sí mismas? Bueno, yo trabajo mucho con el Face. Ha sido una experiencia muy bonita. Hago, por ejemplo, clase todos los viernes, clase abierta para todo el mundo, los días viernes. Y entonces lo básico se ve por el Face. Cuando ya las personas se van como empapando de si esto es bueno para ellas, porque no nos gusta que nada sea obligado. Todo lo de Dios es voluntad. Todo lo de Dios es voluntad. Nada puede ser obligado. Yo no puedo obligar a otra persona a que, como me gusta eso, usted también lo tiene que ver. Entonces lo hacemos abiertamente por Face. Como te digo, tenemos una página de Face que se llama Akenaxis. Entonces, Sibak Akenaxis, ahí pueden entrar los días viernes, 8:30 de la noche, hago conferencia libre, gratuita para todos los que pues quieran ver. Y si se sienten sintonizados, pues pueden seguir a medida de lo que vayamos diciendo. Entonces yo diré que estos días empiezo un curso, por ejemplo, hay uno que empezamos, pues ya no hay entrada en este momento, pero hay un curso que empezamos que ha sido muy bueno, que se llama Psicología Mística y que nos ayuda muchísimo, pero como te digo, hay que entrar por ese proceso libre del Face, porque lo que yo más quiero es que primero se den cuenta si sienten que les sirve esta enseñanza. ¿Por qué razón? Hace un ratico yo les decía que esto es una escuela de almas. Imaginemos una escuela, un colegio, tiene muchos salones y en esos salones están los chiquititos de preescolar, los de primaria, los de bachillerato. No todo el mundo va a entrar al mismo salón, entonces no todas las enseñanzas son para todo el mundo. Entonces hay unas que sintonizan a unas personas y hay otras enseñanzas que sintonizan a otras. Cada uno debe ubicarse en su nivel, que es lo que yo les aconsejo, que cada uno busque qué es lo suyo, bueno, y qué es lo mío, en lo que tu corazón te dicta, te sintoniza. Inclusive hay escuelas que te tocan a ti 1 año, 2 años, y algo en el corazón te dice, hasta aquí fue, y te vendrá otra enseñanza de un nivel un poquito más alto. Entonces nosotros lo que hacemos es ese proceso, pues antes de todas estas redes, pues todo era radio y era a nivel presencial. Como los tiempos están cambiando y las cosas están cambiando, pues ahora mire, lo estamos haciendo desde la casa y con estas tecnologías. Excelente. Claro que sí. Qué bonito además ese trabajo de servicio, no solamente porque eso también se ha vuelto un mercado espiritual bien grande, pero también es muy importante que usted nos diga entonces sus redes, lo encontramos en YouTube, ya pues nos ha dicho que tiene unas clases gratuitas. También importante destacar que no es precisamente pues como una religión, como un dogma, sino que esto es así como muy, una parte de la espiritualidad como debe ser muy abierta. Sí, es que mira que no puede ser un dogma como fue hasta hace algún tiempo, porque cuando es un dogma se vuelve impuesto. Tú entras y no puedes salir, te excomulgan, te juzgan ante toda la sociedad de esa comunidad, etcétera. La espiritualidad es algo como el aire. El aire no está diciendo tú eres blanco, tú eres negro, no te doy aire. Si tú eres católico o eres ateo, no te doy aire. No,
La espiritualidad es algo que está en todos nosotros, porque ante todo, nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza física, que es la carne, el cerebro, lo que es la parte cognitiva de sentir que existimos carnalmente, pero tenemos una identidad divina, una naturaleza que es espiritual. El espiritual es lo que realmente nosotros somos, una entidad de vida que inclusive no existe en esta vida, sino que es eterna. O sea, nosotros estamos viviendo un proceso de evolución. Entonces, todo lo que es espíritu está en todas partes. ¿Y cuál es la razón? Porque la divinidad, o lo que nosotros llamamos Dios con tanto amor, es espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Es toda la energía que existe. Entonces, ¿cómo vamos a tener un dogma que esto sí, que esto no es, y estar peleando con una cantidad de ideologías, si lo que hay que hacer es experimentar esa espiritualidad para que tú encuentres cuál es tu identidad y cómo la manejas, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de movimientos lo que hacen es que se vuelven de separación, y nosotros nos separamos es por ideas, pero la espiritualidad como el aire, ahí está. Lo que hay que hacer es entrar como científicos espirituales a experimentar qué es realmente esa espiritualidad, ese espíritu, y aprender esos principios o leyes y vivir de acuerdo a ellos para ser más felices. Ejemplo, hay que amar, hay que perdonar, no hay que juzgar, hay que buscar siempre el lado positivo de las cosas porque siempre hay una polaridad, todo tiene lo negativo y lo positivo. Donde tú te centres, eso será. Ahí no hay dogma, ahí no hay imposición alguna. Ahí no se basa en una simple creencia, sino que tú debes experimentar si de verdad el perdón vale la pena o no vale la pena, si el amor se justifica o no se justifica, o de pronto yo no sé perdonar y no sé qué es amor, que es lo que pasa en la mayoría, que tenemos un concepto muy errado de lo que es el amor y de lo que es el perdón, y por eso sufrimos, porque vamos en contra de la corriente espiritual, que es como la corriente de un río. Tiene su naturaleza y sus leyes. Excelente, maestro, una gran enseñanza, y pienso que si todas las personas empezaran a, digamos, a llevar su pensamiento de esa forma, no habrían guerras, no habrían conflictos, nos entenderíamos mucho más, se practicaría la regla de oro. De verdad que maravillosa toda esa enseñanza, y sobre todo que existan seres de luz en este momento guiando a otras personas como usted, maestro. Y también pues quería preguntarle algo, si hay algún mensaje en este momento para todos nuestros cibernautas, televidentes, para todos los que nos siguen en nuestro programa de Conexión 2020. ¿Qué mensaje quieres entregarle hoy a todos ellos? Que no nos dejemos llevar por la incertidumbre ni por los temores, que no le demos poder a todas las cosas de las que se hablan en internet, en especial que se refieren al fin del mundo. En estos días en Manizales me decían algunos estudiantes de la ciudad de Manizales que hubo ruidos, y sabemos que eso es por un efecto de la naturaleza, y ya algunos habían montado que show de fin de mundo, sí, ¿cierto? Y estos ruidos los hemos tenido mucho, sino que ahora se pronuncian más, y como vivimos muy asustadizos, entonces lo que uno piensa en eso se convierte, y el susto, el temor, el pánico, pues atrae toda vibración negativa a nuestra vida. Más bien que aprendamos que detrás de ese mal hay un bien oculto, que busquemos nuestra naturaleza espiritual en esencia, por ejemplo, en la esencia del amor, la esencia de la paz. Un buen consejero en estos momentos es aprender a tener paz interna. Nosotros siempre estamos pensando como mendigos, ay, ojalá el gobierno nos dé paz, que Dios me dé paz, que Dios me dé lo de la comida, que mira, hay cosas que tú mismo debes producir. La paz está dentro de nosotros, el amor está dentro de nosotros. ¿Saben qué es lo que necesitamos? Decisión. Y es decidir vivir una vida más feliz. Uno, con su estado de conciencia, hace que su vida sea un cielo, un infierno o un paraíso. Si yo pienso con amargura, como víctima, si veo solo lo malo, pues me voy a conectar con lo malo y voy a vivir como una víctima y me voy a sentir como un diablito en medio de un infierno con otros diablos peor. O me puedo sentir en un paraíso lleno de paz y amor, porque es
tu decisión, no de nadie. Nadie te lo va a dar, nadie. A veces los estudiantes me dicen, ay, que me bendiga. Le digo, pero es que el que tiene que bendecir es usted mismo. Usted tiene que ser también independiente en el mundo espiritual. El dogma nos hace dependientes de las religiones, pero la espiritualidad no va con eso. Entonces es aprender a abrirnos y tomar una decisión. Voy a ser feliz porque me da la gana. Que no suene grosero, sino gana de ganas, porque me da la gana de ser feliz y punto. Y empezar a trabajar por nuestra felicidad. Maestro Siva, qué bonito ese mensaje, que oportuno además para esta época. Muchísimas gracias. Aparte del Facebook, ¿qué otras redes sociales tienen ustedes? Bueno, también me pueden buscar en YouTube. Ahí coloco algunos videos con algunos tipsitos de la enseñanza, ¿cierto? Y en ese momento no les doy la página porque le estamos haciendo algunos cambios precisamente por los cambios de este año, para dejar más enseñanza a través de la página de internet, no dejar como información, sino como también clases. Entonces, pero más que todo en el Face. Excelente, maestro. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que es muy necesario todas esas palabras en este tiempo y sobre todo pues que la gente está en tanta búsqueda. Gracias infinitas por aceptar nuestra invitación y por hacer parte en este momento de Conexión 2020. Las puertas están abiertas para usted, para todo su grupo, para su equipo de trabajo. Muchas gracias de nuevo. Igualmente, Franci, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para transmitir una de estas palabras. A ti, Janet, también mucho gusto por conocerte en ese momento y también por esta entrevista tan rica. Y no, las mayores bendiciones para todos, abrirnos y ser felices. Muchas gracias. A ti, maestro, muchísimas gracias y muy buen camino. Gracias. Namaste. Bendiciones para ustedes y para todos los televidentes. Conexión 2020, donde tú quieres estar. Janet, de verdad que sí, es maravillosa toda esa enseñanza y lo más bonito es que es desprovista de todo fanatismo, porque realmente lo que le hace daño a los seres humanos es el fanatismo. Todas las religiones, todas las creencias, todas las filosofías siempre llegan a un mismo lugar. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros queremos, digamos, discutir por este tipo de cosas o decir que esto es verdad y que aquello es mentira. Ese proceso de respetar a los demás en sus creencias es lo más maravilloso que hay y que todas las, digamos, religiones del mundo y que todas las ciencias espirituales buscan mejorar realmente al ser humano, pero algo muy importante, fuera de fanatismos, fuera de sectarismos y bueno, una enseñanza espiritual como lo plantea el maestro Sivak es excelente porque realmente nos ayuda a mejorar cada día. Sí, claro, además muchas son las enseñanzas y también esa parte muy bonito del mensaje, también como tú decías, sin ego y dejar un poquito de lado como tanto fanatismo. Total, mi Janet. Bueno, vámonos entonces a ver qué está haciendo nuestro chef Tatán, que me habló por ahí de una presentación muy rica. Como todo lo de Tatán, nuestro chef es fabuloso. Vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tatán Chef y esta es mi sección Alimento Vital de Conexión 2020. Hola compañeras, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente y a ustedes los televidentes, bienvenidos a un espacio más de Alimento Vital de su magazine Conexión 2020. El día de hoy vamos a preparar una receta totalmente vegetariana, saludable, pues que va acorde al programa que tenemos el día de hoy. Para eso quiero que me sigan y vean qué ingredientes vamos a utilizar. Nuestra receta de hoy está basada en la siguiente preparación. Hoy lo que vamos a hacer es un pepino relleno. Para eso vamos a utilizar este pepino que lo conseguimos en supermercados o en tiendas agroecológicas. Vamos a utilizar champiñones, ya vienen cortados, ya si son los que le tienen enteros, pues es a gusto propio. Tenemos brócoli, zanahoria, tenemos mazorca.
Eso es un gusto propio, quiero hacerlo con un poquito de queso parmesano. Vamos a utilizar zucchini verde y vamos a utilizar una berenjena. Para esto, para poder hacerle como una salsa a esta preparación, he decidido hoy hacer una reducción de maracuyá. Esta fruta que es tan apetecida en nuestra tierra, que muy poco se puede conseguir en el extranjero, pero si tienen la oportunidad, pues esta es ideal para este plato porque le da ese sabor agridulce que estoy buscando en el contacto con la preparación de los vegetales. Para nuestra salsa vamos a utilizar nuestro maracuyá. Lo que vamos a hacer es que en este bol vamos a colocar un colador y vamos a sacar solamente el jugo. Solamente el jugo de este maracuyá. Vamos a frotar hasta que salga todo el jugo. A este punto buscamos que quede así, solo el extracto de maracuyá. Lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar miel de abeja, una cantidad pues un poquito ácida, y lo que vamos a hacer es que ella va a ser la base de nuestra preparación al montar nuestra preparación. Cuando lo tengamos de esta forma, reservamos. Ya tenemos aquí nuestras raíces ya un poquito doraditos. Este es el punto que estoy buscando. Y ya lo que vamos a hacer es bajarlo y reservarlo. Para rellenar nuestro pepino, lo que vamos a hacer es que vamos acá, y vamos a hacer una incisión en la parte superior, buscándole como la forma en que va a quedar en el plato. Después de que lo abramos, vamos a quitar la parte interna con una cuchara. Vamos a, con mucho cuidado, a retirar la parte. Hacer una incisión en la parte de la parte donde viene conectada con el árbol. Y comencemos a retirar. Raspamos un poco la parte de las paredes. Y listo, reservamos. Para nuestro relleno vamos a utilizar zucchini, vamos a utilizar una parte de este zucchini. Vamos a hacer un corte que me gusta a mí utilizar, que es un poquito, que es grueso, así como una especie de cascos, y partimos de esta forma para que quede de esta forma nuestro corte. Vamos a hacer aquí lo mismo con la otra parte, y así lo tenemos. Este es el zucchini verde. Pasamos a la parte del relleno. En la parte del relleno también vamos a utilizar lo que nos permite, lo que son las zanahorias, que también la tenemos un corte similar, y brócolis. También tenemos el champiñón. Y seguimos con la berenjena. La berenjena vamos a adicionar un proceso para desamargarla, ya que también lo va a hacer un corte grueso.
bueno a este, lo que tiene de especial es que le vamos a agregar por espacio de unos 5 minutos buena sal para que bote ese amargor que tiene la berenjena. Esto me ha funcionado muy bien y creo que es una forma también de que la berenjena quede en buen sabor. Y eso lo dejamos un espacio de 5 minutos antes de saltearlo, utilizarlo. Lo vamos a aguagar después de que pase este proceso para que no nos quede salado. En este paso vamos a utilizar un poco de mantequilla y vamos a llevar nuestro maíz con el queso solamente por un ratito para que dore, se cocine un poquito. Aquí nuestro sartén, voy a agregar un poco de aceite de oliva, seamos un poquito generosos, que es un buen aceite, muy saludable. Y por orden de, digámoslo así, de cocción, vamos a colocar primero nuestras zanahorias. Seguidamente de los brócolis. La verdad no quiero que tampoco queden muy blanditas, porque la idea es que respetemos el sabor de la zanahoria y podemos tener ese crunch. Muchas veces no tenemos porque se sobrecoccionan los productos. En la parte de acá tengo un agua que ya está en un poquito de hervor para colocar cuando rellenemos esto nuestro pepino. Después de aproximadamente unos 3 a 4 minutos agregamos nuestro zucchini que tiene un grado de cocción mucho menor. Entonces vamos a aplicar nuestros champiñones. Los sabores y olores que se pueden distinguir en esta preparación. La idea es que esto sea algo muy rápido, porque yo no quiero que se me cocinen mucho los tomates, para que también se sienta entre cocinado y fresco. Yo creo que ahí estamos en el punto. En este momento vamos a apagar y vamos a reservar. Lo último que siempre vamos a hacer en la preparación es aplicar la sal. Le vamos a echar una pizca de sal y una pizca de pimienta. Mezclamos. Reservamos. Bueno, ahora ya después de que está nuestro relleno, lo que vamos a hacer es que al pepino vamos a comenzar a trabajar.
de trabajarlo. Lo pueden llevar al vapor o lo pueden llevar al horno. Ya si ustedes desean, ya por gusto propio, colocar lo que son quesos, queso mozzarella y parmesano para llevar a gratinar, también es muy buena idea. Listo, entonces en este punto lo vamos a llevar al vapor. Vamos a aplicar un poco de sal a nuestra agua, pues para que también le dé un poco de sabor. Y vamos a poner este platino de esta forma. Hay que poner mucho cuidado que no se nos vaya a destrozar. Solamente me paso entre 2 y 3 minutos. Después de unos 3 a 4 minutos, el pepino va a tener esa textura, que es suave. Entonces ese es el punto ideal para sacarlo. Bueno, entonces lo que hicimos al principio con nuestra maracuyá y miel, lo que vamos a hacer es que lo vamos a utilizar en este momento. Vamos a colocarlo en un plato y ponerlo como un espejito. Que es suficiente. Lo vamos a hallar por el plato de forma uniforme. Listo, de esta forma está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestro pepino, lo ponemos delicado y suave. Estos olores que hay aquí son deliciosísimos para mi gusto. Voy a colocar, como me quedó relleno, voy a colocarle un poco más. No importa que caiga, que se vea así. Bueno, ya para terminar, entonces, para que me aromatice otro poquito más, voy a poner un poquito de albahaca deshidratada y para presentarles nuestro plato. Es un plato que es muy saludable y es delicioso porque vamos a combinar sabores agridulces y salados al mismo tiempo. También la parte ácida que aporta el tomate y pues tiene proteína natural como es el champiñón. Espero lo disfruten, lo hagan en sus casas, me compartan sus videos. Acuérdense seguirme en nuestras redes sociales, que es tatanchef, @tatanchef, tanto en Facebook como también en Instagram. Les deseo mucha suerte, nos vemos en una próxima, nos vemos dentro de 8 días para compartir más de esto de Alimento Vital. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y entonces esta fue nuestra receta con nuestro chef Tatán. Como siempre nos sorprende con esas preparaciones tan deliciosas. Claro que sí, mi Janet, delicioso y bueno, y fácil de preparar. Yo siempre digo, fácil de preparar en casita, en familia, ahorita que estamos pues en este aislamiento preventivo, ¿cierto? Y es rico, digamos, todas estas recetas tan sencillas. Bueno, Janet, hoy tenemos un invitado en Culturarte, pero de lujo, Janet. Él es el maestro Álvaro Fuentes Medrano, un dramaturgista, ¿sí? Es dramaturgista de la danza contemporánea, una persona con muchísima experiencia. Sí, además también ha escrito libros, es coreógrafo, director, bailarín. Bueno, es una gran persona, además con una visión muy bonita acerca de la danza y esa parte espiritual o esa parte de la motivación que también tiene el bailarín hacia la danza. Entonces vamos a ver qué nos dice el maestro Álvaro Fuentes Medrano. Vamos a ver. Culturarte, tu conexión.
¿Qué tal, amigos de Culturarte? Bueno, estamos aquí en esta sección que nos encanta porque la verdad traemos los súper invitados y todo, sobre todo aquellos artistas que tienen una gran trayectoria en el mundo del arte y que no solamente hacen arte por arte, sino que también a través de su trabajo transforman corazones, transforman sociedad, transforman a otras personas y hacen que la vida sea un poco más bella. Bienvenido el maestro Álvaro Fuentes Medrano, un gran dramaturgo de la danza contemporánea. Y bueno, es para nosotros un placer tenerlo aquí en nuestra sección de Culturarte. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes. Agradezco mucho a Conexión 2020, a Francia Albani, por supuesto, maestra queridísima, y a Janet por esta invitación. Para mí es muy satisfactorio tener la posibilidad de compartir el conocimiento y las emocionalidades en épocas complejas como las que estamos viviendo. Claro que sí, maestro. Para nosotros es mucho más un honor tenerlo aquí, que nos haya aceptado la invitación de estar en nuestro programa. Y bueno, está también para que nos cuente acerca de su carrera, acerca de su experiencia, cómo ha vivido en estos tiempos. Usted maneja la parte de la danza, la parte del lenguaje corporal. ¿Cómo se ha vivido en estos tiempos o cómo ha sentido usted en estos tiempos esta vivencia con relación a la danza y a todo este manejo? Bueno, lo que no esperábamos era tener que transformar nuestras herramientas pedagógicas y académicas dirigidas a esta nueva versión de la vida que es las clases virtuales. Entonces, sorpresivamente ha sido extraordinario el poder rediseñar académicamente y pedagógicamente los materiales que se comparten con los estudiantes, y esto ha hecho que tengamos unos resultados también maravillosos. En ese sentido, ha habido muchas transformaciones y he recibido también una gran participación de los estudiantes en sus trabajos de composición coreográfica contemporánea. Lo que sí quisiera como aclarar un poco y contarles pues un poco de mi vida. Cuando Francia Albani me presentó como dramaturgo de la danza, yo sé que los términos a veces son complejos de comprensión. Yo no soy dramaturgo de la danza, yo soy dramaturgista de la danza, que es muy distinta la distancia que hay entre los dos conceptos, que puedo hablar de ello más adelante si quieren. Pues a ver, yo he estado muy interesado en poder lograr cómo narrar desde cualquier perspectiva emocional o musical, es decir, desde cualquier estímulo poder narrar aquello que se quiere decir todo el tiempo, pero a través del lenguaje de la danza en sí misma. Las narrativas generalmente y desde la dramaturgia siempre se ha pensado que se desarrollan desde el teatro, es decir, desde los elementos fundamentales de composición teatral. Y en esta investigación que yo he desarrollado, la propuesta es que podemos narrar las cosas con el cuerpo, todos los aspectos psicosociales, emotividades, emocionalidades, a través del cuerpo, pero fundamentado en la creación a partir de los elementos de la danza específicamente. Entonces, yo comencé con esta investigación desde 1985 prácticamente, interesado en plasmar con mi compañía de danza un lenguaje que pudiera llegar al público espectador narrando aspectos psicosociales. Y lo que hacíamos era desarrollar como intuitivamente estos materiales de composición, y esto que queríamos como mostrarle al público de una manera distinta. En esa época estaba muy en boga, por supuesto, el nacimiento de un enfoque cultural muy potente desde la danza-teatro,
y teníamos a la maestra Piña Bausch, Wow. en ese desborde tan interesante. Entonces, bueno, yo en esa época estaba en el Canadá, luego me vine para Colombia a armar esta compañía de Usalamori, y nosotros creábamos intuitivamente los productos, es decir, siempre narrábamos cosas que eran, tocaban temas políticos. Es decir, cuando hay una propuesta pedagógica o de creatividad, todos estos seres humanos que participamos en ello, pues somos seres políticos. Entonces, sí había una posición muy clara de cómo narrar aspectos y denuncias de lo que estaba pasando en el mundo y sobre todo en el entorno nuestro. Lográbamos desarrollar de manera contundente digamos, las proyecciones de lo que estábamos pensando y traducidas al cuerpo, sí lo lográbamos, pero era de una manera intuitiva. Entonces yo tuve que ponerme a investigar para poder conseguir unas herramientas de composición que me dieran la posibilidad de narrar directamente desde los lenguajes del cuerpo. Entonces estuve estudiando en esa época con una gran maestra cubana, Marianela Boán, y todo lo que ella narraba, lo que nos enseñaba desde los elementos fundamentales de la composición, permitió que con otros conceptos de otros maestros, como Patricia Cardona, que ella hablaba de la agresión, la dramaturgia como agresión ritualizada, porque mi interés era la dramaturgia. Entonces, cómo un bailarín se pone en un estado de alerta, igual que un animal cuando va a cazar una presa. Eso me parecía muy interesante. Y luego, entonces, aparecen las concepciones del maestro Eugenio Barba, que es quien define que la danza también es una acción escénica, y las acciones escénicas agrupadas son las que conforman una dramaturgia del bailarín, llamémoslo así. Todo esto me llevó a hacer este tipo de investigación y empecé a escribir este libro de la dramaturgia de la danza contemporánea, que se convirtió luego, que tenía una exploración profunda sobre cómo narrar desde la danza. Aparece el concepto de la deconstrucción. No, antes de la deconstrucción, un estudio sobre quién haría la dramaturgia de la danza. Entonces aparece el concepto del dramaturgista de la danza, que ya voy un poquito para allá. Y después del dramaturgista de la danza, entonces viene el concepto de la deconstrucción, y esto me lleva prácticamente 11 años escribiendo este libro, que nos permite, pues, tener una herramienta muy clara. Y yo se los muestro, es este. Sí, es un punto de referencia además, claro que sí. Sí, es excelente. Maestro, y aclarando, digamos, los términos, porque igual de pronto como yo hay personas que de pronto tienen el concepto, ¿qué diferencia hay entre lo de la dramaturgia y el dramaturgista? ¿Qué diferencia hay entre los dos conceptos? Dramaturgia y dramaturgista. Lo que pasa es que, a ver, yo quisiera como llegar un poco más profundamente en términos de académicos, cómo llegar allí. Porque entonces, hablamos que para la composición coreográfica dentro de la dramaturgia, partimos de los elementos fundamentales de la composición, que son el diseño de la forma, el tiempo, el ritmo, las calidades de movimiento y el espacio escénico. Esto es lo que nos permite narrar desde el cuerpo con esos elementos compositivos. El dramaturgista prácticamente surge, es desde una concepción del dramaturgista teatral. Entonces, se dice que el primer dramaturgista del mundo es el maestro alemán Gotthold Ephraim Lessing. Él, dentro de las propuestas que le hacía los comerciantes en aquella época, en donde querían mostrar a una Alemania de vanguardia, lo que hacen es entonces contratar a este maestro Gotthold Ephraim Lessing, y él había hecho unos estudios sobre la concepción del teatro
y de la dramaturgia en esa época. Y ahí surge la dramaturgia de Hamburgo, que son los conceptos que van a definir quién es el dramaturgista en épocas actuales y en aquella época, y los conceptos de lo que es la dramaturgia en sí misma. Entonces, él lo que hace es prácticamente también, ya entrando en el concepto de la deconstrucción, hace una reinterpretación de los efectos psíquicos causados por la tragedia, transformando el dolor en liberación psíquica a través de una interpretación danzaria o teatral. Lo tomamos desde el aspecto danzario porque es de lo que estamos hablando. Entonces, cuando se habla de lograr a través de una interpretación danzaria organizar una liberación psíquica o orgánica, esto es permitir un salto cuántico prácticamente en ese intérprete que está desarrollando esa interpretación. Entonces, eso es lo que nos permite y nos ayuda a tener un aspecto de evolución de psicología social para las comunidades, por ejemplo, ¿no? El otro aspecto que trabaja es las formas de componer. Entonces pregunta si lo que hacemos le interesa al público, para quienes lo hacemos, cómo meditamos nuestros textos en función de los intereses del público y cuál tipo de danza era la que tendríamos que hacer. Al mismo tiempo hace un análisis concreto sobre lo que es la interpretación a nivel de la dramaturgia, porque no existían estudios en ese sentido, y él define la dramaturgia en este concepto. ¿De dónde partimos y qué es lo que queremos decir? Siempre vamos a querer decir algo y siempre tenemos que partir de algo. Entonces, esos son como los aspectos fundamentales de la investigación de Lessing con respecto a ser un dramaturgista. Y en el tema de la dramaturgia, entonces, en la danza siempre también vamos a querer decir algo y siempre vamos a querer expresar, comunicar, ¿no? Es decir, no nos quedamos en un aspecto que sea solamente la técnica o técnica mecánica, porque muchas veces, siendo bello lo que vemos a nivel de los lenguajes del cuerpo, muchas veces se queda en la figura, en la forma, y los contenidos emocionales no surgen ni se interpretan. Entonces esto hace que a veces se produzcan vacíos en las interpretaciones o en los espectáculos que vemos enfocados dentro de esta temática. Maestro, una pregunta. Con esta cuestión de la migración a las redes sociales, ustedes, digamos, tienen abierto para que muchas personas puedan, digamos, acceder a sus cursos. Ustedes tienen de pronto, ¿cuáles son sus redes sociales para que las personas puedan acceder? Pues mira, es que en realidad... ¿O cómo manejan esto de la virtualidad? Yo soy profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Dicto la materia Creación Coreográfica Contemporánea desde hace 7 años. Ajá. Y en este momento estábamos en pánico porque entramos atrasados un poco al semestre porque había habido problemas, dificultades. Pero bueno, reanudamos y empezó esto de la virtualidad. Yo no tenía ni idea cómo dictar una clase virtual. Los estudiantes menos tenían, o sea, una clase virtual de creación coreográfica contemporánea donde uno ha estado en un salón de clase con 35 personas al mismo tiempo, construyendo individual y en grupo, etc. Esto era inicialmente pánico total y fuera de eso sin saber cómo direccionarse. Ajá. Sorpresivamente, pues precisamente por el tema de la deconstrucción uno va encontrando maneras de cómo desarrollar. Y fíjate que entonces rediseñé, digamos, pedagógicamente cada clase y exactamente se fueron dando las herramientas y los elementos, pero desde esta formación que siempre se había tenido en clase presencial, todo esto de empezar con esos silencios, con adentrarse, con trabajar los chakras, con la filosofía del doctor Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, que me imagino que ustedes conocen. Claro, qué lindo. Excelente. Entonces,
todo eso ubicó a cada estudiante y a mí mismo en esta comunicación, de esta manera como lo estamos haciendo nosotros, viéndonos y explicando cada elemento compositivo. Y empiezan los estudiantes entonces a entender, desde acá a poner las tareas, de subir los videos sobre cada creación durante cada sesión. Tenían que subir un video, que es un material pues, complejo y difícil muchas veces porque los estudiantes no tienen muchas veces las herramientas en casa. Pero bueno, se logró, y en el momento en que ya tenemos las puestas en escena, en mi caso, en este momento estoy trabajando con estudiantes que van a ser profesores de educación básica. Es decir, son artistas interdisciplinarios, intérpretes interdisciplinarios, pero no son bailarines. Y eso ha sido lo más interesante, porque siendo, por ejemplo, teniendo más desarrollo en la música o en el arte plástico, recibir un lenguaje corporal enfocado en la creación le ha dado unas herramientas y una apertura inmensa a estos chicos. Y tienen unas interpretaciones y además unos testimonios que son realmente extraordinarios. Me imagino. Entonces, el logro de la virtualidad, en mi caso, funciona perfecto. Es decir, estamos en un futuro que no sabemos hasta qué punto vayamos a tener la posibilidad de volvernos a reunir en aulas, a no ser con unas especificidades y unos protocolos complejos. Hoy se está hablando en noticias que ya hay una posibilidad, la alcaldía de Bogotá, las alcaldesas, de unos plasmas y probablemente haya nuevas posibilidades, pero yo creo que esto ya cambió. Y esto que ya cambió es lo que estamos haciendo nosotros. Esto que ya cambió es las nuevas versiones de una clase virtual con desarrollo y con unos resultados extraordinarios a nivel pedagógico y académico. Y también la manera como se puede fortalecer la misma sociedad, y la misma sociedad me refiero pues a la totalidad, ¿no? Todos los aspectos que se viven en una sociedad, lo político y lo académico. Entonces, en este caso, por ejemplo, para las universidades, entiendo yo que es mucho mayor, hay mayores posibilidades para los próximos y futuros estudiantes, que haya una educación de esta manera que les permita estar en casa y también podamos no atafagar una ciudad y volverla un caos, ¿no? No, es verdad. Eso es parte como de la educación que nos da la pandemia. Claro, maestro, y el cambio que se espera. Mari, estamos pues como para ya el cierre. Entonces queremos, maestro, darle muchísimas gracias pues por aceptar nuestra invitación, por estar conectado con nosotros. Gracias por darnos toda esa enseñanza en este momento. No, muchísimas gracias a ustedes, hermosas mujeres, comprometidas también con estos aspectos psicosociales y culturales, espirituales, y aportando la riqueza que necesitamos en estos momentos para estas comunidades. Un saludo muy especial para todos. Agradezco muchísimo esta participación. A usted, maestro, de verdad, muy agradecidas por haber compartido con nosotros todo este aprendizaje, toda esta trayectoria suya. Un abrazo muy grande y gracias por estar en Conexión 2020. Gracias a ustedes y gracias a 2020. Un abrazo de corazón. Abrazo, maestro, gracias. Janet, genial, genial, y sobre todo el planteamiento del maestro Álvaro Fuentes Medrano sobre cómo a través de la danza y el estudio constante de esa técnica puede hacer que nuestro ser se transforme a partir de esa catarsis, ¿cierto? De trabajar todo eso que tenemos allí encriptado en nuestras células, en nuestro inconsciente, y cómo a través de una creación y una puesta en escena podemos sanar todo ese mundo interior, Janet.
Sí, además una visión diferente desde esa parte artística, porque muchas personas pensarán pues que el arte solamente es la parte de la inspiración, pero no, también hay que tener algo de conciencia y también algo de estar muy compenetrados con el personaje, y es la visión además que nos da Álvaro Fuentes, que de verdad que es un gran maestro. Francia, recordarle en las redes sociales a todas las personas, a todos los televidentes, a todas las personas que se conectan, nuestras redes sociales de Conexión 2020, estamos en YouTube, estamos en Instagram y también en Facebook como Conexión 2020. Claro que sí, mi Janet, y bueno, llegamos al final del programa, un programa más hecho con el corazón, con mucho amor para todos ustedes, y nosotras lo disfrutamos al máximo, y pues deseando que ustedes siempre se encuentren bien y que también lo disfruten mucho como nosotros. Así que los esperamos en cada emisión de nuestro programa Conexión 2020, y bueno, síganos que nosotros los seguiremos, porque esto es Conexión 2020. Conexión 2020, donde tú quieres estar.